Buenas a todos, escritores y escritoras, yo soy Rebeca y esta es una nueva clase de escritura creativa. En este vídeo os hablaré sobre cómo crear personajes y hacer que tengan como vida propia, que sean interesantes, que nuestros lectores empaticen con ellos, y para ello os daré una serie de consejos que a mí en lo personal me han ido muy bien, así que nada, espero que os guste. ¡Empezamos! Cuando creamos un personaje tenemos que entender que se trata de una especie de persona real o, por qué no, animal u objeto, ya que este va a llevar la historia. El lector va a estar acompañado por el personaje principal y otros secundarios, por lo que conviene crear a alguien que despierte empatía, interés, hacerlo cautivador. Pero antes de crear a nuestros personajes, sobre todo vamos a centrarnos ahora en el personaje principal más que nada, tenemos que tener un poco claro qué tipo de historia vamos a contar. Me explico. Puede que en vuestra cabeza hayáis pensado en un niño o un grupo de niños, así como de 8 o 9 años, muy monos, muy adorables, con ganas de divertirse, inocentes. Y aunque probablemente sean personajes interesantes, no creo que encajen muy bien en una historia que gira en torno al brutal asesinato, destripamiento, etc. de una pareja en su apartamento. Por lo que el consejo, digamos, cero, el inicial, el principal de todo que os doy es ese: tened en cuenta el tipo y el tono de la historia que vais a contar antes de poneros a crear vuestro personaje. Obviamente no quiere decir que tengas que tener clara la historia de principio a fin, pero por lo menos eso, el tono y el género. Una vez que lo tengáis claro, podemos empezar a perfilar nuestros personajes. Pero ¿por dónde empezamos? Mirad, cuando creamos una novela normalmente tenemos como dos historias paralelas, dos historias que conviven. Por un lado tenemos la historia así más genérica y por otra la historia personal de nuestro protagonista o protagonistas o personajes en general. Como os voy a poner varios ejemplos, pues vamos a centrarnos en un solo personaje para que no se haga esto una bola enorme, ¿vale? Así que vamos a empezar con el ejemplo, porque yo creo que los ejemplos son como la mejor manera de entender las cosas. Imaginaos esto: en un pueblo de pocos habitantes hay una casa enorme a la que nadie se atreve a entrar, ya que se dice que está maldita, y quien osa entrar está condenado a morir al poco tiempo. Debido a la curiosidad que suscita esta maldición, 4 jóvenes turistas deciden investigar la casa, convencidos de que estos son solo habladurías y que se lo pueden pasar bien. Al cabo de unos días, los 4 turistas murieron en un espantoso accidente, por lo que la gente del pueblo, cada vez más aterrada, decide reunirse y votar en favor de derribar esta casa, con la idea de que la maldición quizá así se vaya para siempre. Esta vendría a ser la historia general. Y ahora vendría la de nuestro protagonista principal. Es entonces cuando el alcalde descubre, investigando, que uno de los descendientes de los dueños originales de esta casa sigue vivo. Se trata de un hombre de unos 30 años que, aunque había oído hablar de la casa, nunca ha estado muy interesado en ella y no la ha llegado a ver nunca con sus propios ojos. Sin embargo, al enterarse a través del alcalde que es probable que derriben esta vivienda, esta mansión, pues decide ir y tomar parte en el asunto. Fijaos, estas dos cosas que os he dicho podrían ser perfectamente parte de una sinopsis. Y ya hemos decretado algunas características de nuestro personaje. Un hombre, unos 30 años, no tenía demasiado interés en esa casa, y a partir de aquí es cuando empezamos a perfilarlo un poquito más. Hay montones de categorías que podríamos abrir para perfilar este personaje, para crearle unas características únicas, distinguibles de los demás. Algo que a mí me gusta mucho es imaginar el pasado de los personajes. ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué es lo que le ha llevado a ser lo que es hoy en día? Ya que, al igual que en la vida real, las vivencias de cada uno han contribuido a formarnos como las personas que somos hoy. Algo que también suele gustarme en los personajes es que tengan algo pendiente, es decir, un conflicto interior que no necesariamente tenga que ver con la casa. Por ejemplo, puede que nuestro hombre de 30 años haya pasado recientemente por una separación difícil. Aunque esto directamente no sea provocado por la casa, puede ser la causa por la que decida interesarse. Tal vez porque quiere cambiar de aires, tal vez porque piense que sea habitable y puede pasar ahí una temporada. Debemos darle un carácter más profundo a nuestro personaje, pero sobre todo debemos preguntarnos ¿por qué es así? Y ¿cómo evolucionará? Este señor ha decidido ir al pueblo para tomar parte en el asunto y decidir si va a permitir que la derriben o no. Por lo que podemos pensar que no es una persona que crea en maldiciones y cosas sobrenaturales y así. Es una persona más bien racional. Además, recordemos, acaba de pasar por una separación difícil,
por lo que en este punto de la historia probablemente no sea la persona más alegre del mundo. Nos podemos hacer miles de preguntas que determinen toda su forma de ser. ¿Tiene vicios, como por ejemplo fumar o morderse las uñas? ¿Es una persona paciente y abierta a escuchar? ¿Cuál es su comida favorita, su canción favorita, sus pasatiempos, su trabajo? Es recomendable que incluso antes de ponernos a escribir la historia nos hagamos una imagen bastante sólida de los personajes, por lo menos del personaje más principal, ya que es el que nos va a acompañar en la historia de principio a fin. No digo que haya que conocerlo como al 100%, pero a ser posible el 90%. También debemos pensar en los rasgos físicos de nuestro personaje, pero para esto voy a haceros primero dos recomendaciones. La primera, no os recomiendo convertir a vuestros personajes en seres idílicos, casi inhumanos. Porque en serio, si describís a una auténtica Afrodita o a un auténtico Adonis, aparte de que le vais a dar un exceso de importancia a algo que no lo tiene, como es el físico, yo siempre he tenido la sensación de que tiende a verse mucho la mano del escritor. Para que me entendáis, si un autor no para de decir que su personaje tiene un abdomen marcado, unos músculos duros, unos ojos celestes como el cielo despejado del mediodía, y cada vez que sonríe parece que los ángeles se pongan a cantar y... En serio, ahí parece que el autor nos está hablando de sus fantasías más tórridas y no de una persona normal. Y esto a lo mejor puede funcionar en una historia juvenil tipo Wattpad, en el que la gente parece que busca eso. Como que los chicos y chicas normales no tienen derecho a protagonizar historias de amor, ¿vale? O sea, eso solo se lo dejamos a los dioses y diosas del Olimpo. Pero si no es vuestro caso, si queréis escribir otro tipo de historia, pues no es muy recomendable hacer esto. Incluso si queréis que vuestros personajes sean guapos, porque, oye, a lo mejor os apetece eso, me parece bien, no hace falta que estéis diciendo todo el rato que son guapísimos, hermosos, lindos, divinos. Hay maneras como más sutiles y más bonitas, más estéticas, de describir la belleza. En su lugar, dejad que sean los lectores los que se hagan una imagen más clara de lo que digamos, lo que ellos quieren ver. Dad detalles algo más diluidos. Los ojos, por ejemplo, pueden ser almendrados, rodeados de densas pestañas, coronadas por unas cejas rectas. Ojo, no estoy diciendo que deis tantísimos detalles, por favor, no lo hagáis, porque tiende a ser pesado y satura el texto, pero son ejemplos para que veáis que hay maneras más sutiles de describir la belleza sin caer en el guapo, hermoso, lindo y demás adjetivos que en realidad son vacíos. Y el segundo consejo que os doy, justamente va de esto último que he mencionado, es no deis descripciones físicas kilométricas. No es algo necesario en absoluto y además tiende a saturar mucho el texto. Los escritores suelen describir la cara, el pelo, la piel, los ojos, los labios. No es necesario todo. Yo daría algunos detalles así generales y luego mencionaría algo más distintivo del personaje. Y aquí viene otro consejo que parte de una pregunta. ¿Cómo describo el físico de mi personaje? Creo que a estas alturas ya sabemos que meter así como de repente una descripción no encaja mucho en el texto, ¿no? Que estemos hablando de... Pues de repente apareció un hombre que era alto, musculoso, no sé qué, no sé menos. Queda raro. A mí algo que sí que me gusta mucho hacer es describir a través de los ojos de otro personaje. Por ejemplo, continuando con el hilo de esta historia que nos estamos inventando, el alcalde de este pueblo recibe el aviso de que el dueño de la casa ha llegado, por lo que el alcalde le indica a su secretario que le diga qué puede pasar. Y la descripción de este hombre puede verse como algo así. Mientras el alcalde revisaba por tercera vez que todos los documentos de la casa estuvieran en regla, la puerta se abrió con un suave chirrido. Un hombre vestido con un traje marrón bastante anticuado asomó la mitad de su cuerpo y dijo con voz grave: «Soy Roberto Pérez, el dueño de la mansión. ¿Puedo entrar?». El alcalde percibió un sutil deje de impaciencia en su forma de hablar, o tal vez se debía a sus finos labios apretados. En cualquier caso, la mirada dura, unida a la altura sorprendentemente elevada del señor Pérez, lo hicieron sentir poca cosa en comparación. «Desde luego, siéntese». El visitante no se lo hizo repetir y se dejó caer con brusquedad sobre la silla frente a su escritorio. Fue entonces cuando el alcalde reparó en que Roberto tenía una mancha de nacimiento que bajaba desde la sien izquierda hasta el cuello. El alcalde carraspeó y apretó la mirada. «Bueno, aquí están los documentos. Dígame, señor Pérez, ¿qué desea hacer con la casa?». En esta breve intervención hemos descubierto varias cosas. Primero, que el protagonista, que se llama Roberto Pérez, lleva un traje anticuado, lo que nos puede decir dos cosas. O bien, que le importa un pepino la moda y si el traje está bien, aunque esté anticuado, pues ¿para qué se lo va a cambiar?
O 2, que está pasando por apuros económicos y no tiene para comprarse algo mejor y algo más actual. Eso ya depende del enfoque que le queramos dar al personaje. También que tiene unos labios finos y una mirada dura. Esto es un concepto un poco más ambiguo, un poco más a la imaginación del lector. Yo imagino cejas rectas, unos ojos carentes de alegría. También sabemos que es bastante alto. Y ojo a esto, un rasgo distintivo es que tiene una mancha de nacimiento que le baja desde la sien izquierda hasta perderse por el cuello de la camisa, por todo el cuello. Y que debe de ser lo bastante inquietante o lo bastante notable para que el alcalde, al verla, tenga que apartar la mirada. Obviamente no es que cada personaje deba tener un rasgo tan marcado como esto, ni siquiera el personaje principal, pero sí es algo muy interesante a tener en cuenta, ya que ese tipo de cosas lo hacen más distintivo de otros. Y luego le podemos poner, por ejemplo, algún gesto habitual, por ejemplo, cuando esté pensativo, pues a lo mejor se rasca la mancha de nacimiento. Eso ya, como digo, a gusto y a imaginación de cada uno. Bien, pues llegados a este punto ya tenemos un poco de la historia del personaje, que acaba de pasar por una separación difícil, lo que le ha dado ciertos rasgos de carácter y también tenemos una idea general de su físico. ¿Qué más nos falta? Pues en realidad nos podemos preguntar mil y una cosas, desde cuántos idiomas habla hasta cuál es su flor favorita. Y a decir verdad, muchas de estas cosas no nos van a ser útiles en la historia, pero sí nos ayudarán a que nosotros como escritores lo conozcamos más a fondo. Y quién sabe, a lo mejor piensas que lo de la flor es una gilipollez, pero luego se te ocurre que puede tener una conexión muy especial con las margaritas, por una historia de su infancia que resulta que tiene que ver con la casa. Posibilidades hay. Aquí en pantalla os voy a dejar unas cuantas preguntas que os podéis hacer para perfilar a vuestro personaje. Si queréis podéis poner pausa y a ver si alguna de estas os interesa. Puede parecer una tontería hacerse tantísimas preguntas de un personaje. Estoy hablando en especial del protagonista o de los más protagonistas, porque a ver, si es un personaje que sale en una escena 5 minutos, tampoco hace falta que nos calentemos tanto la cabeza, ¿vale? Pero con los personajes que más nos van a acompañar en la historia, yo recomiendo que sí. ¿Por qué? Porque cuanto más completa sea esa persona, más real se va a sentir y luego no nos pasarán cosas que salven el día por casualidad, que eso puede ocurrir. Por ejemplo, imaginemos que una de las preguntas que nos hemos hecho es si es bueno en los deportes y hemos decidido que es muy bueno corriendo, en atletismo, pero es muy malo en deportes, digamos, cuerpo a cuerpo, como por ejemplo boxeo o artes marciales. Esto que en un principio a lo mejor no nos sirve para nada, luego más adelante nos puede servir para lo siguiente. Si este hombre es bueno corriendo pero no es bueno peleando, si se encuentra en una situación de peligro, es mucho más lógico que huya a que se enfrente directamente a ese peligro, lo cual encajará con la persona que hemos creado. No será como, no, es que todo se le da bien, todo lo sabe hacer, o al contrario, es que no sabe hacer nada, todo se le da fatal. Tendremos claro que no es una persona increíble, todopoderosa, y tampoco es un inútil total. También un consejito, antes de ponerte a escribir la novela como tal, una manera de conocer bien a tu personaje es ponerlo en escena. A mí me gusta, antes de ponerme a escribir el libro como tal, inventarme escenarios diversos con mis personajes para ver cómo actúan, cómo se desarrolla y todo. Y aunque parezca una tontería, esto te ayuda aún más a conocer a tu personaje. Quizás sean escenas que luego ni aparezcan, no tienen ni por qué tener que ver directamente con la novela. Por ejemplo, a lo mejor queremos poner a este hombre en una situación muy normal, por ejemplo, cómo reacciona si va al supermercado y se encuentra con un viejo amigo que hacía 1000 años que no veía, por ejemplo. Ese tipo de situaciones nos inventamos ahí como una conversación de ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? No sé qué. Cosas muy normales que, como os digo, es que luego no tienen ni por qué aparecer en la novela. Pero ese tipo de cosas te va a ayudar a estar como en su mente, verlo todo a través de sus ojos, de sus pensamientos y comprender mejor a tu personaje. O también puedes inventarte cosas referentes a la historia. Por ejemplo, que alguien que ha conocido en el pueblo decida acompañarlo hasta la mansión porque, yo qué sé, porque le interesa el asunto, tiene mucha curiosidad. ¿Cómo sería esa conversación? ¿Cómo se habrían conocido? Todas esas cosas que a lo mejor ni aparecen en tu novela, pero es una manera de ponerlo en escena, de ver cómo actúa, de ver cómo es, y es muy interesante, es algo muy interesante de hacer. Y otro consejo también muy importante es que tu personaje
debe hacer, decir y actuar por sí mismo. ¿A qué me refiero? Independientemente si tu historia está narrada en tercera o en primera persona, en algún momento el narrador seguramente haga algún comentario sobre su carácter o su forma de actuar o algo así, y eso es algo que debe concordar con lo que es, con sus acciones. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que yo soy la escritora, yo soy la narradora en este caso, y no paro de decir que Roberto es una persona muy paciente, muy empática, comprensiva, y luego sin ningún motivo aparente lo pongo en una situación en lo que se ve completamente distinto. Hacía años que quería que esa mansión desapareciera, repuso la anciana, sus ojos grises clavados en la edificación de paredes agrietadas. Solo ha traído desgracias a este pueblo. Cuando murieron aquellos turistas. Ya. ¿De verdad se creen esas cosas? Las tonterías sobre fantasmas no van conmigo, contestó Roberto. Que derriben esa casa y verá cómo las desgracias continúan. En el mundo siempre ocurren cosas malas y no hay ningún espíritu o fuerza maligna detrás de ellas. Es solo la vida. Vamos, el perfecto ejemplo de empatía y comprensión, ¿verdad? En serio, os sorprendería la cantidad de veces que este tipo de cosas ocurren en los libros. Meteos en la cabeza. Los lectores se van a creer lo que experimenten, lo que vean, no lo que un narrador les esté diciendo. Si el narrador no para decir que el protagonista es súper inteligente, astuto, avispado y luego no para de hacer puras tonterías, el lector no se lo va a creer y encima se va a sentir engañado, va a pensar, a mí me están intentando tomar el pelo, ¿no? Por eso debe tener una personalidad sólida que nosotros conozcamos. Si alguien es divertido o es el alivio cómico del grupo, no digáis todo el rato, es que es muy divertido, es que todos se ríen con él, es que siempre hace bromas geniales. No, mostrad que haga esas bromas, que la gente se ría con él, que el resto de personajes piense que de verdad es muy divertido. No lo estáis diciendo vosotros. Algo a tener muy en cuenta también es que vuestro personaje no es estático. A medida que avance la historia va a ir cambiando, va a ir evolucionando, o por qué no, involucionando, aunque no lo recomiendo mucho ya que las involuciones no suelen gustar tanto, es muy difícil hacer una involución que deje satisfechos a los lectores, pero en cualquier caso la historia que contemos va a cambiar en nuestro personaje. A lo mejor Roberto empieza siendo una persona muy escéptica referente a todo el tema de los fantasmas y las maldiciones y demás. A lo mejor es alguien muy racional, también puede que sea alguien frío, alguien distante que no le apetece mucho entablar conversaciones con la gente del pueblo ni nada de eso, solo le interesa hacer la faena y largarse de allí. Pero a medida que vaya descubriendo más cosas sobre esa mansión, sobre su familia, sobre todo lo que ocurrió allí y todo lo que le está pasando a él, todo eso irá haciendo mella en su forma de ser. Empezará a cuestionarse todas esas firmes creencias, que a lo mejor sí hay seres de otra dimensión que buscan hacer daño, que a lo mejor después de todo su pareja no era la mala de la película y él también hizo cosas malas. El protagonista que obtenemos al final suele ser una versión distinta de lo que teníamos al principio. Eso sí, sin dejar necesariamente de lado toda su esencia. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si sois nuevos en el canal y os ha gustado este vídeo, pues os invito a suscribiros. También podéis darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando suba un nuevo vídeo. También le podéis dar a like para saber que os gusta este tipo de contenido y seguir haciéndolo. Y si has llegado hasta aquí, te propongo un pequeño reto. ¿Recuerdas todas esas preguntas de las que te he hablado, que puedes imaginarte y un millón de preguntas más? Pues te invito a que tú en un comentario pongas alguna pregunta que crees que le podrías hacer a tu personaje para darle un poquito más de profundidad. Así como que nos ayudamos unos a otros, colaboramos, ya sabes. Recordad también que tengo redes sociales, están aquí, también os voy a dejar el link en la descripción y creo que ya está. Creo que ya lo he dicho todo. Así que nada, espero verte en el próximo vídeo.